Bienvenidos, mi nombre es Liliana y hoy vamos a hablar sobre el verbo auxiliar did. En un video anterior hablé sobre el verbo auxiliar do y does, que es el presente. Hoy vamos a repasar el uso del verbo en su forma pasada, did. Recuerden que los verbos auxiliares ayudan a un verbo principal. En este caso, did se usa principalmente para hacer preguntas en pasado o para hacer una negación. Did se usa con todos los pronombres. No cambia basado en el pronombre. Y para hacer preguntas vamos a poner did primero, seguido por el sujeto, ya sea el pronombre o un nombre propio, y seguido por el verbo principal en su forma base. Y tal vez algún complemento si es necesario. Aquí tengo los pronombres I, he, she, it, we, you, they. Ya tengo varios videos en el canal en donde hablo sobre los pronombres. Si necesitan ayuda con estos pronombres, les dejo un enlace en la descripción. Vamos a ver algunos ejemplos. Did you study? Did you study? Quiere decir estudiaste. Estamos usando el verbo did. Después viene el pronombre o el sujeto you y study, que es el verbo estudiar en su forma base. Como pueden ver, en español solamente se traduce a estudiaste. No hay una palabra para did. Did solamente ayuda a la oración y ayuda al verbo principal. Otro ejemplo es Did John like the cake? Did John like the cake? Aquí estamos usando el verbo auxiliar, el sujeto, que en este caso es John, el verbo principal es like y tenemos un complemento, the cake. ¿Le gustó el pastel a John? Otro ejemplo es Did we arrive late? Did we arrive late? ¿Llegamos tarde? Y es la misma estructura. Did, pronombre, verbo principal y pues aquí tenemos un complemento también. Did she work last week? Did she work last week? ¿Trabajó la semana pasada? Y vemos la misma estructura de nuevo. Es muy fácil hacer preguntas usando el verbo did en pasado. Esta estructura se usa para todos los verbos excepto para el verbo to be. El verbo to be no usa esta estructura. El verbo to be se usa en vez de did. Y tengo un video en donde explico cómo hacer preguntas del verbo to be. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Ahora vamos a ver cómo contestar estas preguntas y vamos a contestar afirmativamente. Se pueden contestar de varias formas. Por ejemplo, Did you study? Podemos contestar con un solo sí, yes. Did you study? Yes. Did John like the cake? Yes, he did. Yes, he did. Entonces podemos usar simplemente yes, pero aquí también estamos agregando he did. Sí, sí le gustó. Did we arrive late? Yes, we did arrive late. Yes, we did arrive late. Y aquí estamos expandiendo la respuesta. Sí, sí llegamos tarde. Did no es necesario en una respuesta afirmativa. Se usa para dar más énfasis. Did she work last week? Yes, she worked last week. Yes, she worked last week. Sí, trabajó la semana pasada. Y aquí no estamos usando did en la respuesta. Entonces pueden notar que el verbo principal está en su forma pasada. Tiene ed al final. Cuando usamos did, el verbo se queda en su forma base. Si no usamos did, tenemos que conjugar el verbo dependiendo el tiempo en el que estamos hablando. Como estamos hablando del pasado, vamos a usar el verbo en su forma pasada. Para formar las preguntas en negativo, vamos a usar didn't. Didn't, que es la contracción de did not. Did not. Cualquiera de las dos se puede usar. Si usamos la contracción, solo va al principio seguido por el sujeto más el verbo y el complemento. Por ejemplo, Didn't you study?
Didn't you study? ¿No estudiaste? Didn't John like the cake? Didn't John like the cake? ¿No le gustó el pastel a John? Didn't we arrive late? Didn't we arrive late? ¿No llegamos tarde? En estos ejemplos, la estructura es la misma que vimos en las preguntas pasadas. Didn't va al principio, después el sujeto y después el verbo más el complemento. Si usamos did not en vez de la contracción, es un poco diferente. Vamos a poner did al principio, después el sujeto y después la palabra not. Por ejemplo, did she not work last week? Did she not work last week? Y quiere decir no trabajó la semana pasada. Personalmente usamos más didn't con la estructura de arriba, pero también se puede usar la estructura de abajo. Solo que no podemos decir did not she work last week. Tiene que ir el sujeto entre did y not. Did she not work last week? Did we not arrive late? Did John not like the cake? Did you not study? Es una pequeña diferencia, pero es importante para estructurar la pregunta correctamente. También hay varias formas de contestar la pregunta en negación. Podemos simplemente decir no. Didn't you study? No. ¿No estudiaste? No. Didn't John like the cake? Podemos contestar con un no, he did not. No, he did not. No, no le gustó. Entonces aquí vamos a poner no, después el sujeto y did not. Didn't we arrive late? No, we didn't arrive late. No, we didn't arrive late. No, no llegamos tarde. Y esta es una oración completa. Noten que como no es una pregunta, vamos a poner el sujeto primero. Después va el verbo auxiliar y en este caso pues es didn't. Y después sigue el verbo principal en su forma base, arrive. Did she not work last week? Did she not work last week? Y también podemos contestar afirmativamente. Yes, she did work. Yes, she did work. Y de nuevo, cuando estamos contestando con un sí, no es necesario incluir did, solamente es para darle más énfasis. Podemos decir simplemente yes, she worked. Pero el verbo principal se tiene que usar en pasado cuando quitamos did. Did también se puede usar para hacer oraciones negativas, como vimos anteriormente, y les estaba explicando que en este caso se usa primero el sujeto o el pronombre y después la palabra didn't o did not. Para hacer las oraciones, en vez de pregunta, vamos a decir I did not study. I did not study. Entonces vamos a poner el sujeto primero, en este caso I, o puede ser didn't también, study. El verbo sigue siendo en su forma base y quiere decir no estudié. Otro ejemplo es el de John. John didn't like the cake. John didn't like the cake. A John no le gustó el pastel. Podemos decir también John did not like the cake. Y el verbo like sigue estando en su forma base. We didn't arrive late. We didn't arrive late. No llegamos tarde. Y she did not work last week. She did not work last week. No trabajó la semana pasada. Es importante poner el verbo auxiliar did cuando estamos haciendo oraciones negativas. No podemos decir simplemente I not study, porque no sigue la estructura correcta del inglés. Tenemos que poner did. I did not study o I didn't study. Ese es uno de los errores más comunes que escucho al momento de aprender a hacer este tipo de oraciones. Es importante que practiquen. Ustedes en su día a día pueden ir cambiando preguntas o respuestas en el inglés.
Se necesita un poco de vocabulario, pero por ejemplo, si van a preguntar ¿quieres comer? Sería Do you want to eat? Do you want to eat? Entonces pueden ir cambiando las preguntas en español por inglés con el vocabulario que ya se saben. Traten de seguir las estructuras correctas para que sea fácil y lo aprendan correctamente. Por si no han visto el video de do y does, les dejo el enlace para que puedan aprender cómo usar este verbo en presente también. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.